En los comienzos de la Edad Moderna en Europa se destacan dos escuelas de pensamiento. Se desarrolla durante los siglos XVI y XVII el mercantilismo, que afirmaba que gracias al intercambio de mercadería y a la acumulación de oro y plata se generaba la riqueza. Uno de los principales pensadores en el mercantilismo ha sido Thomas More. Aconsejaba abstenerse del consumo de mercaderías extranjeras en la dieta y atavío. Vender siempre caro a los extranjeros lo que no tenían y barato lo que pudieran obtener de otro modo. Los mercantilistas se preocuparon de las preferencias de los trabajadores al introducir la posibilidad de que se produjeran caídas de la productividad del empleo si los salarios subían por encima de un valor mínimo de subsistencia. Esto sería un incipiente activismo de análisis microeconómico de la oferta de trabajo. Quesnay y Cantillon apuntaron la conveniencia de salarios no tan bajos porque mejoraba la distribución de la renta, la demanda interna y la relación de intercambio en términos de poder adquisitivo. La oferta de trabajo estaba determinada por la población de un país, que se reproducía de forma distinta en diferentes regiones con diversos estándares de vida, marcados por la clase propietaria o terratenientes. Fisiócratas. Como reacción al mercantilismo surge en Francia, a mediados del siglo XVII, la fisiocracia, cuyo principal activista es Quesnay. Creían que la economía funcionaba por flujos entre los distintos componentes de la economía, grupos sociales. Decían que la riqueza solo se genera en las tareas agrícolas, y que el intercambio de mercadería, e incluso la industria, no agregaban ningún valor. Opinaban que los agricultores eran la clase productiva del país porque alimentaban al resto de las clases. Las otras dos clases eran los dueños de la tierra y la clase estéril, obreros, artesanos, comerciantes, etc., llamados así porque tomaban cosas del mundo natural y solo las transformaban, es decir que no creaban nada. Otro aporte de los fisiócratas es el laissez-faire, postulado que afirma que el Estado no debe intervenir en el libre funcionamiento de la economía. Para Quesnay, dentro de la sociedad existía un estado en potencia basado en un conjunto de relaciones de orden natural que son las más ventajosas para los hombres. La ley natural más sería entonces conseguir la mayor satisfacción con el menor gasto, o como diría después, con la menor fatiga. Es por esto que se dice que este gran pensador iba en contra de las barreras aduaneras, pues éstas impedían el libre desarrollo de la economía y hacían más complicadas las actividades económicas. Turgot coincide con el interés general en el mercado libre. Este decía que el comprador elegiría al vendedor que le ofrezca el mejor precio por el producto más alto, y el comerciante vendería su mejor mercancía al precio más competitivo. Los fisiócratas siempre se opusieron a todo tipo de impuesto por considerar que éste iba en contra de las leyes naturales. Distinguían dos clases de inversión de capital, los cuales son avances originales y avances anuales. El primero de ellos habla del establecimiento por primera vez de la actividad económica, la cual se llevaba a cabo solo una vez al año. La segunda nos dice que dado que cada actividad se producía una vez al año y que estaba constituido por el pago de la nómina anual para los trabajadores. Escuela clásica. La escuela clásica de economía, también llamada economía política, aparece desde mediados del siglo XX y hasta mediados del siglo XIX como una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones.
La escuela clásica fue muy importante por el papel que desempeñó en la historia del pensamiento económico como raíz de la que arrancó el árbol de la teoría económica, y en general como fuente de inspiración para todos nosotros. Los principales exponentes de la economía clásica fueron Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill. Adam Smith desarrolló teorías de los sentimientos en su libro La teoría de los sentimientos morales, publicado en 1759. Los individuos se mueven por el interés individual, amor propio, y no solamente son movidos por interés individual, sino que en el corazón humano tienen los sentimientos de simpatía. Smith veía este producto nacional como el trabajo aplicado a la tierra y al capital. Una vez que la tierra y el capital son apropiados por los individuos, el producto nacional se divide entre trabajadores, terratenientes y capitalistas, en la forma del salario, renta e interés. Puede decirse que para Smith y todos sus seguidores, entre los que destacan Malthus y Ricardo, el precio del salario variaba por encima del límite de la subsistencia porque se producía un estado progresivo de incremento de la riqueza. Para Smith estos grupos no tenían el mismo poder de negociación, los empresarios pesaban más al tener más capacidad de resistencia, aunque los trabajadores fueran más numerosos. David Ricardo se reconoció por las 3 aportaciones que hizo en la construcción del mercado de trabajo, 2 en sentido positivo y 1 en sentido negativo. Las 2 aportaciones que se han denominado positivas recogen alternativamente la explicación de la productividad marginal decreciente. La primera es el tratamiento que hizo del mercado de trabajo en equilibrio cuando explicó la determinación del salario con la tendencia del mercado a ajustarse. Esto lo encontramos en los principios. Además apoyó los argumentos malthusianos de crítica a las leyes de pobres por la interferencia que ello entrañaba sobre el comportamiento de los trabajadores, razonaba en términos de libertad de mercado. La segunda aportación que recogemos es la metodología de análisis económico de los principios, porque lo que quería este autor era modelizar la realidad, simplificar todo lo que podía para entender las leyes que regulaban la distribución de la producción en un país, y en ello implicaba al mercado laboral. Con el conocimiento de cómo se formaban las remuneraciones de los factores explicaba el estímulo económico del crecimiento, así podía luego establecer un conjunto de proposiciones de economía política que sintonizaran con las leyes de la economía teórica, o discutir las que otros proponía. Este entramado simplificador es el que hoy aparece en cualquier manual de micro y macroeconomía. Fue el primero en presentar una teoría macroeconómica del desempleo con la cuestión de la maquinaria, que expulsaba a corto plazo trabajadores sustituidos por máquinas, aunque no se debía con ello desalentar la inversión en maquinaria que a largo plazo sería beneficiosa para el país. Thomas Robert Malthus publicó al igual que Smith varias obras, de las cuales 2 son las más importantes en este período. Estas fueron 2 ensayos. El primer ensayo habla sobre la población y los principios de economía política. En esta obra, explicaba las razones de por qué no eran convenientes las leyes de pobres, alteraban el comportamiento de los trabajadores porque cambiaban sus preferencias de búsqueda de empleo, un mercado de trabajo acoplado a la producción dentro del modelo de crecimiento clásico, que ya teníamos con Smith y Ricardo, pero ahora hay una explicación científica de la oferta de trabajo y se justifica el desincentivo a la búsqueda de empleo de la mano de obra cuando se están produciendo interferencias en la información. Marx. El marxismo no es solo una teoría económica sino una concepción global del funcionamiento de las sociedades. Sus principios más importantes son:
La lucha de clases es la lucha de todas las sociedades clasistas. En el esclavismo existen esclavos y amos, en el feudalismo vasallo y señores feudales, en el capitalismo son proletarios y burgueses. La etapa capitalista es una etapa necesaria en la sociedad, pero no la última. Quienes producen y generan la riqueza de la sociedad son los trabajadores asalariados o proletarios, pero ellos no son propietarios de los medios de producción. El sistema capitalista solo puede existir gracias al trabajo asalariado. Marx también defiende la teoría del valor. La teoría del plusvalor. El trabajador, al transformar con su trabajo las materias primas, crea una plusvalía, esto es, genera más valor del que tiene esta materia, también llamado valor agregado. Es por ello que, por ejemplo, una mesa tiene más valor que una tabla o pedazo de madera. Para Marx esta plusvalía es la ganancia de los capitalistas. Los empleados asalariados se venden por horas y esto los convierte en mercancías, pues venden su fuerza de trabajo. La competencia entre los capitales siempre resulta en un ganador que se hace más y más fuerte, por lo que es más difícil competir con él. Así unos se enriquecen mientras otros se empobrecen. Marx concluye que la propiedad sobre los medios de producción es el camino para enriquecerse en la sociedad capitalista, pues de este modo también se convierte en propietario del producto terminado que posee más valor, gracias al trabajo asalariado. Neoclásicos. En la década de 1870, se produjo una ruptura con la línea del análisis económico. Los economistas neoclásicos explicaron los precios relativos desde el lado de la demanda agregada, mientras que los clásicos explican los precios relativos desde el punto de vista de los costes-oferta. Explican el valor de los bienes en función de la utilidad marginal, es decir, de la última unidad consumida. Este cambio teórico se llama la revolución marginalista, que fue el punto de partida del nacimiento del pensamiento neoclásico. La escuela neoclásica es un enfoque económico basado en el análisis marginalista y el equilibrio de oferta y demanda. Entre los supuestos de enfoque neoclásico está que el comportamiento económico surge del comportamiento agregado de individuos que son racionales y tratan de maximizar su utilidad o beneficio mediante las elecciones basadas en la información disponible. Hubo tres grandes escuelas neoclásicas, en las que destacan los siguientes economistas. 1. William Gibbons y Alfred Marshall, de la Escuela Inglesa de Cambridge, que desarrolló el concepto de equilibrio parcial. 2. Karl Menger y Eugen von Bauer, de la Escuela Austriaca de Viena, que desarrolló los fundamentos de una economía subjetivista, y una teoría de los procesos de mercado que abandona la noción de equilibrio como base del análisis económico. 3. Leon Walras y Vilfredo Pareto, de la Escuela Francesa de Lausana, que desarrolló la teoría del equilibrio general y que creó el concepto de utilidad marginal que originó el marginalismo como corriente del análisis económico. Roy Weintraub expresa que la economía neoclásica se basa en tres cuestiones. Las personas tienen preferencias racionales hacia los resultados que pueden ser identificados y asociados con un valor. Los individuos maximizan la utilidad y las firmas maximizan la ganancia. Las personas actúan independientemente en base a información completa y relevante. Valor de los bienes. La última unidad consumida es la que determina el precio del bien. El valor de un bien viene determinado por el uso menos importante que se hace de ese bien. Teoría del equilibrio general.
Para Walras, la teoría económica se basa en dos supuestos. Por una parte, cada persona o empresa tiende a maximizar su utilidad y por otra parte la demanda de cada bien debe igualar a su oferta. Se apoyó en la curva de demanda propuesta por Cournot, pero observó que solamente se aplica estrictamente al intercambio de dos bienes, por lo que se ocupó de deducir la curva de oferta de uno de los bienes a partir de la curva de demanda del otro. Concluyó que las funciones de demanda y oferta de un producto dependen tanto de su precio, como de los precios de los demás productos, rentas, costos de producción y otros factores. Su teoría monetaria partió de la necesidad individual de medios de pago, análoga a la demanda de un bien, el dinero, cuyo comportamiento se rige también por la utilidad marginal y es predecible mediante ecuaciones de circulación. Alfred Marshall. Su labor se basó en las teorías de Ricardo y Stuart Mill complementadas con las aportaciones del marginalismo, especialmente de Karl Menger y Leon Walras, conciliando las teorías ricardianas con las de la escuela austríaca. La síntesis neoclásica, base de la teoría económica moderna. En 1890 publicó su obra capital, Principios de Economía. En el primer volumen de la obra compaginó conceptos de la economía clásica como riqueza, producción, trabajo, capital o valor con aportaciones de la escuela marginalista como utilidad y utilidad marginal. A los agentes de la producción tierra, trabajo, capital añadió un nuevo F. En el volumen realizó una exposición del funcionamiento de los mercados, un análisis de oferta y demanda y expuso su teoría del equilibrio general, de la formación de la oferta, la incidencia de los monopolios y la distribución de la riqueza nacional. Actor, el de la organización industrial. En el primer caso estableció como determinantes del valor de un bien tanto el coste de producción como la utilidad. A partir del valor del bien, la formación de los precios vendría dada por la confluencia de la oferta y la demanda. La primera, determinada por los costes de producción, y la segunda, por la utilidad marginal.